tenemos contacto en este momento, y lo agradezco muchísimo de antemano, con John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y con Mikel Arreola, presidente de la Liga MX. John, Mikel, muchos saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pepe, muy buenas tardes, te mando un abrazo, soy Mikel Arreola. Abrazo fuerte, Pepe, John de Luisa, un gusto. Gracias, John, gracias, Mikel. Por supuesto, la gente estamos muy interesados en lo que ustedes puedan decirme como en relación con lo que acaban de anunciar hoy, después de los 60 días a los que se habían comprometido, sobre todo tú, John, respecto a los cambios profundos que hacen falta en el fútbol mexicano. Se está marcando un parteaguas, un antes y un después en el fútbol mexicano, luego de lo anunciado. Me parece que sí, estimado Pepe. Yo creo que lo que vivimos en el 2022, obviamente con los resultados del Mundial de Qatar, pero más con lo que ya se había vivido en meses anteriores, que nos orillaron a tomar una decisión de reestructura en el área deportiva de selecciones nacionales, primero quitando la Dirección General Deportiva, la Dirección de Selecciones Nacionales, y ya partiendo lo que son las selecciones femeniles de las varoniles en proyectos independientes, y ahora creando un comité de selecciones nacionales, una dirección ejecutiva de selecciones. Pensamos que le vamos a poder dar todo el apoyo, toda la seriedad que necesitan nuestras selecciones rumbo a un Mundial del 2026. Entonces, con esta reestructura deportiva más la salida a buscar competencias de alto nivel, primero apoyando a la CONCACAF con este anuncio que se logró el viernes pasado, regresando a la Copa América del 2024, también invitando en el tema femenil a selecciones de Sudamérica para la Copa Oro del 2024, y con la posibilidad de jugar estos torneos de clubes con los campeones de CONCACAF, más los campeones que seleccione la CONMEBOL, además de tener una competencia de alto nivel en el 2025. Creo, Pepe, que con esto lo que estamos buscando es tener una mejor área deportiva, tener mejores selecciones nacionales y hacerlas competir en partidos de alto nivel, tanto de preparación como de competencia, obviamente buscando evitar los errores que se cometieron en el ciclo anterior, y con esto lograr los objetivos planteados para el 2026. John de Luisa, ¿consideras que fue un fracaso el desempeño de la selección mexicana, un fracaso atribuible al Tata Martino o a la pandemia, o a qué lo atribuyes? No, creo que sin lugar a dudas el no haber pasado a la fase de grupos es un fracaso, y se comentó eso desde el 1 de diciembre y lo mantenemos el día de hoy. Me parece que la parte importante, Pepe, es sobre la base que estamos construyendo. En el ciclo anterior y en ciclos pasados se hicieron cosas positivas, se hicieron cosas buenas. Hay que recordar que en el ciclo pasado ganamos una Copa de Oro, ganamos una medalla de bronce en los Olímpicos, sí perdimos una final de Copa de Oro y una final de Nations League, pero siempre compitiendo en el más alto nivel. Tuvimos experiencias muy positivas, como fue la concentración en Girona antes del Mundial, otra experiencia muy positiva como fue el llevar a los sparrings a Qatar, y que estos jóvenes que son el futuro de nuestras selecciones, que pudieran estar compitiendo de una manera de mano a mano con nuestro seleccionado que iba a estar al mismo tiempo peleando los partidos del Mundial. La importancia es sobre todo lo que se hizo bien, cómo construimos, y reconociendo lo que no se hizo bien, que lo platicábamos en la mañana, que obviamente necesitamos una mejor comunicación con los jugadores, necesitamos mayor coordinación y mejor comunicación con los clubes, tener un cuerpo técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano, y todo esto con una muy buena planeación, una muy buena ejecución, que por eso tenemos el día de hoy a una dirección ejecutiva de selecciones nacionales. Entonces, reconociendo lo bueno y lo que no se hizo bien, Pepe, la idea es que podamos empujar hacia el éxito en el 2026. Esto incluye, por supuesto, la consideración de un director técnico del seleccionado nacional que venga a ocupar el hueco que dejó el Tata Martino con sus asegúnes. Hay quien dice que lo debieron de haber
quitado, despedido desde antes. En fin, ustedes tendrán sus razones para haberlo mantenido hasta el final con el resultado de todos conocido. Te pregunto, John, en este momento, ¿ya tienen pensado quién va a ser el director técnico? Entiendo que hay varios finalistas que están siendo sometidos a consideración. Te pregunto si esto incluye a Bielsa, al Piojo, a Aldama, al Ferretti, al Tuca Ferretti, o estoy mal. Así es, Pepe. El proceso está muy avanzado. Obviamente, al ser un proceso que aún vive, no puedo entrar en el detalle de candidatos. Seguramente la próxima semana el señor Rodrigo Ares, nuestro nuevo director ejecutivo de selecciones nacionales, hará la presentación, no nada más del director técnico, sino de todo su proyecto. Lo que sí te puedo comentar es que dentro del Comité de Selecciones Nacionales estamos muy contentos y tranquilos del proceso de investigación que se ha llevado a cabo, de las diferentes entrevistas que ya se llevaron a cabo, y de que estamos seguros y convencidos de que las características buscadas en este director técnico serán encontradas en estos candidatos que se han revisado, y es cuestión ya de escasos días, Pepe, para que Rodrigo nos presente al ganador. Está en la línea telefónica, antes de entrar a platicar brevemente también con Mikel Arreola, está en la línea telefónica el periodista David Faitelson, conocido de todos ustedes por su larga y fructífera trayectoria. Seguramente, David, a quien saludo con mucho afecto como siempre, tendría interés en hacerte un par de preguntas. Te escucha John de Luisa. David, también está Mikel Arreola. Por supuesto, toma la entrevista tú, por favor, Faitelson. Sí, muchas gracias, Pepe. Buenas noches, tanto a John y a Mikel, y gracias nuevamente por estar con nosotros. John de Luisa, yo no sé, soy un poco reacio a creer que estos cambios van a ocurrir. No veo tampoco una gran transformación estructural en el fútbol mexicano a partir de lo que han anunciado esta mañana en Toluca. No lo veo. No puedo creer que esos cambios vayan a ocurrir. ¿Qué garantiza que gran parte de lo que anunciaron hoy, tanto tú como Mikel Arreola, va a ocurrir en el futuro inmediato del fútbol mexicano? Buenas tardes, David. Pues lamento que no los veas logrados ya, porque la realidad del Comité de Selecciones Nacionales está operando ya. La selección del director técnico está en camino. La Copa América es una realidad. La Copa Oro W de selecciones femeniles es una realidad, y el torneo del Final Four entre los campeones de la CONCACAF y los campeones de CONMEBOL son una realidad. En ese sentido, yo lo que te puedo decir es que lo que hemos anunciado son hechos, y el partido contra la selección alemana también es una realidad. Hay un acuerdo entre las dos federaciones. Estamos nada más en los últimos detalles, un partido que se va a llevar a cabo en Estados Unidos en octubre del 2023. Entonces, yo estoy total y absolutamente convencido que la alta competencia y una nueva estructura en donde un comité apoye los planes del área deportiva, sin lugar a dudas, fortalecerá el proyecto deportivo. Ojalá y a través de todo esto los resultados mejoren, y eso no lo vamos a saber hasta que estemos compitiendo, ¿no? Permíteme, David Faitelson, una pregunta más. Sí, adelante, por favor. Sí, no, una pregunta más para John antes de ir con Mikel Arreola enseguida. John, pareciera que el único culpable del fracaso mexicano, del gran fracaso mexicano en el 2022, en el Campeonato Mundial, fuese Gerardo el Tata Martino. Al final el Tata Martino pues se ha ido del fútbol mexicano. Hay otra serie por ahí de fracasos terribles, el hecho de que México no va a estar en Juegos Olímpicos ni en varones ni en mujeres, fuera del Mundial Juvenil también de la FIFA, en fin, hay muchos otros tropiezos que ha tenido lamentablemente la selección mexicana. Yo te lo pregunto directamente, sin el afán de molestarte, sin el afán de que haya algún tipo de mala fe en mi pregunta. ¿Por qué John de Luisa no renunció después del gran fracaso que tuvo la selección mexicana de fútbol y del gran fracaso que tuvo su gestión?
Yo creo, David, que la gestión de la Federación Mexicana de Fútbol se mide en diferentes partes. Sin lugar a dudas, el tema deportivo es el tema central y ahí lo reconocemos, como lo platicamos hace unos minutos con Pepe. Dentro del ciclo mundialista se ganó una Copa de Oro, se ganó una medalla olímpica, se ganaron 2 subcampeonatos de la FIFA, sub-17, uno de hombres y uno de mujeres. Sí perdimos 2 finales, una en tiempo extra de la Copa de Oro y una en un extraordinario partido de la Nations League contra Estados Unidos, en donde fallamos un penal. Y sí, desde luego nos quedamos cortos en la fase de grupos para poder pasar al siguiente partido. ¿A qué voy con esto? No, el Tata no fue el único responsable de no haber pasado al cuarto partido. Durante el ciclo mundialista se tomaron decisiones muy difíciles, como la de cortar un proyecto de un director general deportivo a escasos meses de un mundial, como la de quitar a directores técnicos en el caso de los fracasos del premundial femenil y del premundial varonil sub-20. Me parece que en cada uno de esos casos se asignaron responsabilidades y se tomaron decisiones. Por eso comentamos que la reestructura del área deportiva empezó hace medio año, no empezó el 1 de diciembre. En cuanto a el que se ratifique o no la presidencia de la federación, como lo comentamos desde diciembre, ese es un tema de la asamblea de dueños, y mientras yo tenga la oportunidad de seguir aportando en el beneficio del fútbol mexicano, como lo anunciamos el día de hoy de la mano del presidente Arriola, creo que mi función debe seguir sumando. En el momento que la asamblea de Liga MX diga que ya no sigue más el proyecto de John de Luisa, nos haremos a un lado sin ningún problema. Permíteme preguntarle, David Faitelson, a Mikel Arriola, a quien saludo también, perdón, pero es que está muy interesante todo lo que dice John, pero también va a ser muy interesante lo que tú puedas comentarnos, Mikel, respecto a los cambios más notables en la liga, aquí le decimos la liga de la patada, en la liga del fútbol mexicano. Hay cambios importantes para la afición, que hasta cierto punto ha hecho reclamos constantes y por fin parece que va a ser escuchada. Pero tú tienes la palabra, Mikel. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes a ti, a David y al público. Sin duda había una serie de temas que nosotros les llamamos estructurales, que tenían tiempo de ser revisados. La opinión pública, la afición había pedido que se tomara en cuenta su punto de vista, y creo que hoy pues estamos abordando esos temas de manera directa. Primero, pues el repechaje tan criticado va a ser planteado para la próxima asamblea de mayo para ser eliminado, eso es muy importante, y hay convencimiento pues de los dueños y de la asamblea. Y también el tema de los extranjeros, bajar un extranjero más para llegar a 7 no formados en México en nuestro fútbol, pues era una de las cosas que más se reclamaba. También algo de lo que más se reclamaba, el regreso a México a Sudamérica, y lo que dijo John, lo que anunciaron John y CONCACAF, del regreso a Copa América, del regreso a jugar con clubes de Sudamérica, me parece que responde a la expectativa del público. Hablamos de que en un mundial, Pepe, la mayoría de los campeones, si tú te vas del 2002 al día de hoy, 6 mundiales, los campeones fueron los que acumularon más jugadores europeos. El 98% de esos campeones tenía todos sus jugadores en los mejores clubes de Europa y en las mejores ligas de Europa. Se plantea hoy una estrategia amplia de exportación de jugadores conjunta con los clubes, la federación, buscar la resolución de aquí al 2026 ya definitiva de la multipropiedad, buscar una solución integral para también que de aquí a mayo tengamos respuestas respecto del ascenso y del descenso. Y un último tema, que es buscar también generarle premios, incentivos a los que ganen más puntos en todo el año. Creo que esas 6 medidas engloban en gran manera lo que estaba la opinión pública en los aficionados y la sensibilidad de los dueños, que a partir, desde luego, de este resultado del 2022, pues fue generando consenso.
Ahora, Miquel, ¿por qué creen ustedes, también la pregunta va para John, ¿por qué creen ustedes que ahora sí las cosas van a funcionar si en tantos años no se ha encontrado todavía la fórmula del éxito? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos hace mediocres? Pues mira, yo creo que son etapas donde hay que rescatar lo positivo, Pepe. Yo te diría, del punto de vista de la Liga MX, pues somos la liga número 10 en valor del mundo, somos la número 6 en asistencia a los estadios del mundo, tenemos alrededor de 2.700 jugadores y jugadoras de fuerzas básicas. Esa es la base con cargo a la cual nosotros hoy estamos planteando estas mejoras. Si no hubiera base anterior positiva, no podríamos estar en esta posición de plantear reformas estructurales, porque entonces yo creo que hay de lo bueno, hay que rescatar lo que se ha hecho y de ahí construir, sobre todo hoy que tenemos una oportunidad de aquí al 2026 en un mundial que se va en parte a organizar en CONCACAF y en nuestro país. David Faitelson. Bueno, yo le pediría a John de Luisa y a Mikel Arriola que dejen de burlarse de los aficionados. Entiendo la retórica política de Mikel Arriola, como político será muy bueno y lo respeto mucho, pero ya no nos comemos ese discurso de ninguna manera. Mikel, estás hablando de hechos que hoy ustedes anunciaron, hechos que tienen que ser ratificados por la Asamblea de Propietarios de Equipos. O sea, ¿de qué me están hablando? Hablan de reducir los extranjeros, a ver qué pasa en mayo. Hablan de regresar el ascenso del descenso, a ver qué pasa en mayo. Hablan de acabar de la multipropiedad, a ver qué pasa en el 2026. Hablan de fomentar la exportación de jugadores mexicanos, ¿cómo lo van a hacer? Hablan de reducir los extranjeros, también se va a ver en mayo. Por favor, Mikel Arriola, los aficionados, no yo, no David Faitelson, no Pepe Cárdenas, los aficionados mexicanos, esos aficionados que gastan, que invierten en el fútbol, quieren resultados y quieren la verdad, no una cortina de humo. Con mucho gusto, querido David, pues te damos el detalle a fondo. Hay un consenso en la Asamblea, en los dueños de nuestro fútbol, que las cosas buenas se tienen que aprobar. Y tenemos de aquí a mayo para generar ese concepto, pero yo te diría, estos 60 días, pues cualquiera se hubiera imaginado que íbamos a salir hoy con algo superficial. Claramente no, David. Salimos con temas estructurales de fondo que van a marcar un antes y un después, y con todo gusto nos sentamos y te lo explicamos para que tú lo puedas ponderar. Una asamblea de dueños histórica será la próxima asamblea de mayo, y desde luego a partir de esos acuerdos que se darán, nos vamos a poner a implementar. Y desde luego en el tema de la exportación de jugadores hay un gran énfasis, porque como se los he señalado, si queremos ganar más partidos en los mundiales, tenemos que tener más jugadores en Europa por los datos que les acabo de describir. El mundial se vuelve una copa europea, porque todos los jugadores juegan en ese continente, es el continente más competitivo, y tenemos que poner acento en que nuestros talentos, nuestros jóvenes puedan acceder a esas ligas en mucho mejores volúmenes, y encantado siempre, como lo hemos hecho, David, seguramente nos vamos a ver en más entrevistas, lo podemos analizar a fondo. Muchas gracias a John de Luisa. Sí, David. Sí, claro, falta John. De Luisa nada más. John, la gente que toma las decisiones son las mismas, las que históricamente ha manejado el fútbol mexicano. De pronto se crea un comité de dueños de equipos de fútbol y ahí aparecen pues personajes de la televisión, que no tengo nada contra la televisión, yo trabajé en la televisión y sigo trabajando en la televisión, pero no era el momento de hacer un cambio, John, y dejar de ver el fútbol como un negocio, porque ustedes nada más lo ven como un negocio, John. Ustedes nada más facturan, venden comerciales, venden derechos de televisión, y lo único que hacen es un gran negocio con el fútbol, y no prospera la parte deportiva, John, es la realidad. Tenemos un gran fútbol en cuanto a mercado económico, y tenemos un fútbol de porquería en cuanto a nivel deportivo. John, no es tiempo eso. ¿No hubiese sido un cambio realmente importante que hacer hoy?
Sin lugar a dudas, y creo que el cambio ahí está puesto, David. Me parece que, bueno, primero aclarando, la Federación Mexicana de Fútbol es una asociación civil y todos los recursos que se generan, que sí, todos los cuatrienios tratamos de generar más recursos, todos se reinvierten en el fútbol mexicano. Para tranquilidad de todo el mundo, aquí no se generan utilidades, todo se reinvierte. Hablábamos en la conferencia de prensa que la inversión en el desarrollo de jugadores y jugadoras en este cuatrienio crecerá 40%. Me parece que eso a nivel industria es una muy, pero muy buena noticia. Y nada más para dejar claro que sí había manera de hacer las cosas diferentes y eso es exactamente lo que estamos intentando, David. En el Comité de Selecciones Nacionales se invitó originalmente al Grupo Orlegui, al Grupo Pachuca, a las Chivas y al América, sabiendo que son 4 dueños que se meten profundamente en la operación de sus clubes, en las decisiones, que invierten su patrimonio en sus proyectos y que la experiencia que en lo personal ellos 4 nos pueden traer a las decisiones de selecciones nacionales sería extraordinariamente valiosa. En el momento que don Jesús Martínez Patiño negó la invitación, se buscaron candidatos adicionales que pudieran complementar, como son el caso de Ernesto Tinajero y el caso de Jorge Alberto Hank. Y como podrás ver, dentro de todos estos, nada más hay una persona que se dedica a la televisión, que es el señor Azcárraga, y todos los demás no tienen relación con la televisión, pero sí tienen un sentido común. Sí, ¿no? Alejandro Iragorri sí. Alejandro Iragorri tiene como socio a Ricardo Salinas Pliego. Pero el señor Ricardo Salinas, pero el señor Ricardo Salinas no está en el Comité de Selecciones Nacionales, está el señor Alejandro Iragorri, quien ha administrado 2 proyectos muy exitosos, uno se llama Santos y otro se llama Atlas, ¿no? Pues señores, está bien, les John, quiero agradecer muchísimo. Perdón, David, el tiempo también apremia. Permíteme despedir, nos quedamos contigo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.